En esta mañana, tal como os he anunciado en las anteriores emisiones, tenemos a nuestro hermano Óscar de la iglesia en Montornès. Yo le estoy viendo ahí en la pantalla chiquitina. Vosotros le vais a ver ahora enseguida. Buenos días, Óscar. ¿Cómo estás? A ver, un momento, Óscar. Tendrás que volver a saludar. Vuelve a saludar, por favor, porque no te había abierto el micrófono. Vale, pues buenos días, Gaby, y bendiciones a todos los que nos vais a escuchar y nos estéis escuchando ahora por internet, y en especial a los hermanos que os reunís en Ciudad Meridiana. Y bueno, también saludos de los hermanos de Montornès. Pues, muchas gracias, Óscar. Estás teniendo mucha paciencia hoy porque, bueno, has sufrido las conexiones y desconexiones en tus propias carnes, pero ahí te vemos Amén. fiel y te agradecemos mucho que estés esta mañana con nosotros. Vamos a intentar poner, no sé si va a funcionar porque hoy no está funcionando nada, pero vamos a intentar poner la lectura que teníamos preparada para este día y enseguida vamos directamente a la sección de acudiendo a las escrituras. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pues Óscar, hemos escuchado esa lectura de la primera carta de Pedro, que sí ha funcionado. Al primer Ajá. momento no salía del todo bien, pero creo que se ha podido escuchar y se ha podido leer perfectamente. Y damos las gracias a Caroline también, que me ayuda siempre con las lecturas. Hemos escuchado pues esa lectura en la primera carta del apóstol Pedro y te invito a que, bueno, tú nos vas a compartir un poquito sobre ella. Dinos, ¿a quién se dirige este texto? ¿Crees que es un texto que podemos aplicarnos a nosotros en la situación actual que pasamos? Pues lo primero un poco es que yo creo que es tremendamente actual. Han pasado cerca de 2000 años, ¿no? Pero bueno, dice el Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Y un poco yo creo que la situación a lo largo de la historia que vivimos actualmente, y si los que vengan después de nosotros, el Señor no ha venido antes, van a estar, pues van a vivir situaciones similares, ¿no? Y un poco Pedro estaba escribiendo a unos hermanos que iban a ser perseguidos, iba a haber un comienzo de una persecución por parte de Nerón, por parte del Imperio Romano, hacia el cristianismo que estaba emergiendo, ¿no? Y iba a comenzar en Roma, pero luego se iba a extender a lo largo de todo el imperio. De hecho, previamente ya habían sido perseguidos en Jerusalén, también habían sido esparcidos, ¿no? Pero bueno, el Señor dijo a sus discípulos, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿no? Y un poco yo pienso que la persecución puede ser una oportunidad para que el Evangelio se pueda esparcir, ¿no? Y en cierta manera con esas huidas, con esas persecuciones, pues alcanzar a toda criatura en todo lugar, ¿no? Y pienso que hoy en día también pues hay hermanos nuestros que sufren persecución. De hecho, si vemos la página web de Puertas Abiertas, vemos que hay muchos que mueren o sufren martirio y están sufriendo persecución por causa del Señor, ¿no? Y probablemente a lo mejor nosotros no sufrimos un martirio o algo físico, pero el Señor nos dijo que mientras estuviéramos en este mundo tendríamos aflicción. Y en cierta manera, pues sí que experimentamos persecución moral y persecución espiritual, ¿no? Y actualmente pues estamos pasando una pandemia y yo creo que estamos viviendo pruebas en distintos ámbitos de esto que rodea la pandemia, como puede ser el trabajo, la familia, el espiritual, ¿no? Y bueno, sufrimos diversas pruebas. Y me gustaría decir un texto, el de Mateo 10, 27 y 28,
porque nos dice el Señor, dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que en cierta manera yo pienso que es súper actual este texto de Pedro, y no solamente hay una parte de persecución, o sea, física, sino que también hay una parte de persecución espiritual, ¿no? Que debemos temer más bien a aquel que pueda matar el alma y el cuerpo en el infierno, ¿no? Y en cierta manera pienso yo que no debemos temer tanto lo que nos haga el hombre como a Dios mismo, ¿no? Dios es nuestro Padre, Dios nos ama, pero Dios también es santo, justo y es fuego consumidor, ¿no? Y en cierta manera, si debiéramos temer a alguien, con temor reverente sería a Dios mismo, ¿no? Óscar, vemos en el saludo de la carta que llama a les llama expatriados a aquellos a los que está escribiendo. Sin embargo, aquí que sabemos que les va a hablar de dificultades, de problemas, les está llamando amados. Para ti, ¿qué significado tiene esto, Óscar? Bueno, yo creo que es la piedra angular un poco del texto, ¿no? El saber que Dios nos ama, ¿no? Y en este caso lo manifiesta Pedro, ¿no? Pedro llama a los hermanos amados. Y un poco quería, a raíz de meditar el texto, yo pensaba, ¿no? Pedro, ¿no? Como apóstol, como probablemente sería a lo mejor anciano de alguna congregación, pero yo pensaba en nuestros pastores de hoy en día y ancianos, ¿no? Pues lo mismo que Pedro, yo creo que nos aman, ¿no? Y todo aquello que hacen por nosotros, pues es en base a eso, ¿no? Que somos hermanos de ellos, hermanos del Señor, y como hermanos del Señor, pues nos aman a nosotros también, ¿no? Y Pedro muchas veces se dirige en sus cartas a los santos, a los hermanos, a los creyentes, pues como amados, ¿no? Y en este texto hay alguna traducción que lo traduce por carísimos, ¿no? Y yo pienso que es una realidad. Por un lado, somos amados de Dios, Dios a su Hijo Jesucristo, somos amados por nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros. Pedro manifiesta a los hermanos de aquella época que los amaba. Yo creo que incluso estaba viendo a todo lo que vendría después, por medio de la Iglesia, ¿no? Y de lo que el Señor va aportando a la Iglesia como piedras vivas, y también probablemente los amaría. Y un poco, pues, cada uno de nosotros también hemos de amar a nuestros hermanos, ¿no? Pero bueno, es ese hecho de que Pedro está manifestando el amor que tiene a los hermanos, pero nosotros no sabemos, como hijos de Dios, amados por nuestro Padre, como siervos de Cristo, amados por el que es nuestro Señor, ¿no? Y como miembros los unos de los otros, como cuerpo, ¿no? De Cristo, pues amados por nuestros hermanos, ¿no? De hecho, en Juan 3:1, el Señor manifiesta que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y aunque hace referencia a sus discípulos, a sus apóstoles, yo creo que también está poniendo su mirada en los que habían de ser suyos, ¿no? Y un poco pues los amó hasta ser capaz de dar su vida por ellos. Y los amó hasta el fin, ¿no? Ha dado su vida por cada uno de nosotros y lo ha hecho hasta el máximo, ¿no? Y Pablo también en 1 Corintios 6:20 nos dice que hemos sido comprados por precio, ¿no? Dice, pues glorificad a Dios, pues, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, hemos sido comprados por Dios y ahora ya no nos pertenecemos. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser pertenecen a Dios. Y en ese sentido es una garantía también, porque somos amados por Dios, pero ahora somos posesión suya, ¿no? Somos posesión de nuestro Señor Jesucristo y también sabemos que como iglesia vamos a ser su esposa, ¿no? Yo pienso que eso es una bendición, ¿no? Y por otro lado que el pago pues no ha sido, dice, ni con oro ni con plata. Y lo dice Pedro también en el primer capítulo de su primera carta, en los versículos 18 y 19. Y dice que hemos sido comprados no con cosas corruptibles como oro y plata, ¿no? Y qué curioso, porque el oro y la plata es casi lo más, entre comillas, purificado que hay en esta tierra, ¿no? Pero dice que no hemos sido comprados por cosas corruptibles, sino por la preciosa sangre de Cristo, ¿no? Esa sangre sin mancha, sin corrupción, y que por su derramamiento ahí en la cruz del Calvario, pues ha sido capaz de limpiar nuestras vidas corruptas y limpiar nuestros pecados, ¿no? Para que pudiéramos ser amados y posesión de Dios, ¿no? Óscar,
¿Qué impacto tiene el hecho de ser amados por Jesús cuando estamos pasando por medio de pruebas? Pues es una bendición lo que ha puesto Esther, ¿no? De Daniel y sus amigos allí en el horno de fuego, ¿no? Y el ángel de Jehová, el enviado, ¿no? Pensamos que probablemente sería a lo mejor el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Estaba ahí en el horno, pero si no sería un enviado o un ángel de Dios, ¿no? Y Dios en medio del fuego de la prueba está con nosotros. Ha manifestado que somos amados por Él, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos puede dar fortaleza y nos puede sostener en medio de la prueba. Que no estamos solos, ¿no? Que Dios va a estar ahí en medio con nosotros, ¿no? Y un poco, pues, Pedro nos plantea que lo que vamos a pasar, esas pruebas que vamos a pasar, pues que no las contemplemos como algo extraño o ajeno, ¿no? Sino que prácticamente en sí es lo habitual en la vida del discípulo y del creyente, por así decirlo, de la persona que sigue a Cristo, ¿no? Si seguimos a Cristo, si somos fieles a Cristo, vamos a pasar pruebas y vamos a experimentar el fuego de la prueba en nuestras vidas. Pero la garantía que tenemos es que en medio de eso Dios va a estar allí en medio. Si somos fieles, va a permanecer sosteniéndonos. Y si caemos, dice que abogado tenemos para con el Padre, no a Jesucristo el justo, ¿no? Entonces, esa es nuestra garantía, que Dios en medio de las situaciones que vivamos va a estar ahí para sostenernos, ¿no? Y nuestro sostén, por así decirlo, es que somos amados de Dios. Y que en medio de esa prueba, pues Dios va a tener un propósito, ¿no? También lo que nos dice un poco Pedro es que no nos sorprendamos, ¿no? O que quedemos como estupefactos por no saber por qué pasamos tal o cual situación, sino que busquemos experimentar gozo en medio de ella. Y yo pienso que eso es muy difícil, o sea, es muy fácil leerlo, a lo mejor entenderlo, pero lo difícil es vivirlo, ¿no? Que en medio de situaciones complicadas, de situaciones de prueba, incluso de experimentar el fuego, como experimentaron Daniel y sus amigos, el poder estar gozosos, ¿no? Pero yo creo que eso se puede dar, ¿no? Y es por medio de que Dios esté ahí en medio también juntamente con nosotros. Y Pedro nos desvela un poco el propósito que Dios puede tener en medio de esas pruebas. Y es que vamos a ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y al participar de ellos, pues cuando se revele en su gloria, también vamos a poder gozarnos allí definitivamente, pues con gran alegría, ¿no? Dice en 1 de Pedro 5, del 8 al 10, dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y un poco también es eso, ¿no? ¿Qué es la vida del hombre? Pues es como la hierba, ¿no? Lo que vivimos en esta vida, aunque sean 80, 100, 70, 50, 40 años, por muy duro que pueda ser, pues dice que hay un peso mayor de gloria, ¿no? Vamos a estar toda la eternidad por siempre con Cristo, ¿no? Como su esposa, como iglesia, ¿no? Y vamos a estar para siempre como con Dios, ¿no? Y como posesión de Él, ¿no? Dice también en Romanos 8:17, dice: si padecemos con Él, juntamente con Él seremos glorificados. Y en 2 de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Y un poquito es eso, la conexión o la relación íntima que tenemos con Cristo, ¿no? Si sufrimos con Él, un día vamos a reinar con Él, ¿no? Y si le negáramos, pues Él dice que Él también nos negará, ¿no? Y seguir a Cristo implica eso, ¿no? Dijo: aquel que quiera seguirme, que coja su cruz cada día y me siga. No va a ser a lo mejor un camino de rosas, como veremos en su camino único, y puede ser difícil o estrecho, pero en medio de él vamos a experimentar gozo, como veremos. Y bueno, si sufrimos por Cristo, si somos ultrajados por su nombre, lo que va a ocurrir es que lo primero que vamos a ser es bienaventurados. Dice que bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Porque ellos verán a Dios. Y también en cierta manera estamos constatando que el Espíritu de Dios reposa en nosotros. Y el hecho de que nos ultrajen por causa de Cristo, por causa de Dios, en cierta manera lo que están haciendo ellos es blasfemar contra Dios en esas acciones que hacen contra nosotros, yendo contra Dios. Pero al padecer nosotros, lo que estamos haciendo es glorificar a Dios. Así que los incrédulos, en cierta manera, blasfeman contra Dios, pero nosotros, al padecer por causa de Cristo, por causa de Dios, lo que estamos haciendo es glorificar a Dios, ¿no? Y pienso que esa es ¿no? Cualquier creyente diría: ¿qué puedo hacer por glorificar a Dios, ¿no? Pues probablemente, pues Dios, si nos está poniendo en prueba, pasando esa prueba fielmente, pues vamos a glorificarle, ¿no? En aquello que nos ponga en nuestra mano, ¿no? Cada uno
pues en las situaciones de la vida que Dios le ha puesto, ¿no? Óscar, el texto creo que como siempre, ¿no? Las escrituras son muy realistas, ¿no? Y nos da unas advertencias claras, ¿no? Al respecto del sufrimiento. ¿Tú crees que siempre que padecemos lo hacemos porque somos cristianos? Bueno, a mí no me pasa, pero bueno, a ver, como dices, la Biblia es muy realista y lo que me gusta es que en las biografías de cristianos, pues no he leído casi ningún libro, pero bueno, pero estoy seguro que ponen casi todo lo bueno, ¿no? Pero la Biblia nos muestra las luces y las sombras de todos los personajes, ¿no? Y casi todos lo que sí tenían era un corazón inclinado a Dios, ¿no? Y Dios obró por medio de ellos, pues yo creo que maravillas, ¿no? Y nos ha llegado pues toda la palabra que tenemos hasta ahora. No son héroes de la fe por un lado y no son ejemplo, ¿no? Y yo pienso que es una maravilla, ¿no? Eso. Y respecto a la pregunta, pues lo que padecemos va a glorificar a Dios si lo padecemos fielmente y por causa de Él, porque sea algo que haya venido por causa de su nombre. La realidad es que si pecamos, pues el pecado primero que no agrada a Dios, nos separa de Él, y el pecado lo único que puede producir es muerte, ¿no? Ya se nos dijo en Génesis, ¿no? Ciertamente el día que pecareis, ciertamente moriréis, ¿no? Entonces el pecado lo único que puede producir en el ser humano o en lo que rodea es muerte. Y bueno, al principio a lo mejor puede parecer goloso o puede parecer que nos va a traer alegría, que nos va a satisfacer, pero la realidad es que son caramelos que llevan veneno, ¿no? Y el pecado lo único que produce es muerte, es separación con Dios y en cierta manera nos debería avergonzar y de hecho no glorifica a Dios, ¿no? Y bueno, entonces realmente lo que glorifica a Dios es aquellos padecimientos, aquellos sufrimientos que estemos viviendo por seguirle a Él, por ser fieles a Él. Por causa de nuestro pecado, pues lo que va a ocurrir es muerte simplemente, ¿no? Pero bueno, en cierta manera yo siempre pienso, ¿no? Que dice Dios que su misericordia es para hasta 1000 generaciones, ¿no? Y dice que, sin embargo, persigue el pecado del hombre sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación, ¿no? O sea que bueno, esa es la realidad. Y bueno, yo pienso también que el juicio de Dios empieza por su propia casa, ¿no? Y como dice la palabra, pues pasaremos por el tribunal de Cristo, ¿no? Cada uno recibirá según lo que ha hecho bueno y malo cuando estaba en el cuerpo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, los creyentes es para salvación y recibiremos conforme a lo bueno o malo que hayamos hecho. Pero aquel que no haya creído, que no haya aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues la expectativa que tiene es de condenación eterna, ¿no? Y del infierno. Y un poco eso es lo que debemos alertar, ¿no? Nos estás hablando de condenación, de pecado, de infierno, pero y el texto además nos advierte, ¿no? Nos dice que el que se salva lo hace con dificultad. Óscar, para nuestros amigos que nos están viendo, ¿cómo podemos salvarnos? Bueno, dice Hebreos 12, creo que es, que corramos, puesto los ojos en Jesús, corramos la carrera que tenemos por delante. Y yo pienso que las carreras no son fáciles, son difíciles, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas alrededor, espectadores, cosas que a lo mejor nos pueden distraer de la carrera. Pero bueno, yo pienso que el texto lo que hace referencia es que hay una única manera de salvarse y ha costado muchísimo, ¿no? Ha costado un precio muy alto. Entonces nosotros la única manera que tenemos de salvarnos es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, ¿no? Porque Él ocupó nuestro lugar. Nosotros merecíamos morir, habíamos ofendido a Dios, habíamos pecado y nuestros pecados merecían la paga del pecado, que es la muerte, ¿no? Estábamos separados plenamente con Dios, ¿no? Y estábamos muertos pues en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo ocupó nuestro lugar, pagó por nuestros pecados y por medio de esa sustitución, ¿no? Pues podemos tener vida en Él, ¿no? Y claro, solamente hay una manera y es esa, ¿no? Y por otro lado, eso también es una esperanza, porque Cristo ha abierto un camino para que podamos acceder al Padre, ¿no? Que es a través de su propio cuerpo y de su muerte, ¿no? Y es eso, o sea, solamente hay un camino que es Cristo mismo, ¿no? Entonces, es muy difícil que el justo se salve, porque es que solamente había en todo el universo, en todo el mundo, una posibilidad, ¿no? Y era que Cristo, como Cordero, como el Cordero de Dios, llegara a esa cruz, sufriera los padecimientos que sufrió
y tanto en su cuerpo como en espíritu, ¿no? El hecho de que el Padre le desamparara, ¿no? El hecho de que cargara con nuestros pecados e iniquidades, ¿no? Y solamente ha podido haber esa solución, ¿no? Que Cristo diera su vida en la cruz del Calvario. Y el coste ha sido altísimo. Ha sido el coste de un santo, el coste del Hijo de Dios, pero el coste de un hombre que no pecó y que toda su vida anduvo en la voluntad del Padre, ¿no? Y esa preciosa sangre, ¿no? Más preciosa que oro y plata. Pues ese ha sido nuestro coste. O sea que verdaderamente el justo es salvo por gracia, sin haber hecho nada, sin merecerlo, pero ha habido mucha dificultad, ¿no? Ha habido una única solución y era la vida de Cristo. Solo ya para terminar, Óscar, aunque el texto ya nos lo ha dicho, pero por insistir un poco en el tema y por dejar las cosas claras, ¿no? Si aceptamos la obra de Jesús, somos salvos, sabemos. Pero ¿quiere decir eso que si creemos en Jesús, todo nos va a ir bien a partir de ese momento? Pues yo creo un poco es lo que habías dicho antes, ¿no? Que la Biblia es realista, ¿no? O sea, menos mal que hemos aceptado al Señor, menos mal que hemos recibido su salvación y menos mal que un día vamos a estar con Cristo precisamente ahí en gloria por toda la eternidad. Y eso pienso que es una bendición, y si estamos mirando esas cosas que están en los cielos, pero que también están por medio de nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces Dios está también en nuestras vidas y sobre todo en nosotros, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Pues yo creo que teniendo esa mirada vamos a poder experimentar el gozo en medio de la prueba. Pero el Señor Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Jesús no nos ocultó. Dice, si a él lo persiguieron, que era el Maestro, que era el Señor, cuánto más no a nosotros, ¿no? Entonces, la vida cristiana no va a ser un camino de rosas. Más bien lo que van a ver son espinos a nuestro alrededor. Pero bueno, pero tenemos la ventaja de lo que Pedro está diciendo al final de este capítulo, ¿no? Que si padecemos según la voluntad de Dios, en que encomendemos nuestras almas al Creador y que hagamos el bien, ¿no? El propósito es que nosotros, en medio del padecimiento, en vez de obrar mal o devolver mal por mal, pues obremos el bien, ¿no? Y que podamos depositar nuestra confianza en el Señor. Dice Pablo en 2 de Timoteo 1:12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En Colosenses 3, del 1 al 4, se nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y creo que esto es una tremenda bendición, porque ese depósito que Pablo dice en Timoteo que estaba guardado para aquel día, y que él sabía en quién había creído, pienso que era su propia vida, ¿no? Y que en Colosenses nos lo explica un poquito más, ¿no? Y es que nuestras vidas ahora, una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, están escondidas con Cristo en Dios, ¿no? Y mirad, si el dinero puede estar, entre comillas, que no lo está, pero bueno, puede estar seguro en un banco, imaginaros lo de seguros que pueden estar nuestras vidas si realmente las hemos depositado en alguien que nos ama y ha dado su vida por nosotros, que es el Señor Jesucristo, y alguien que está juntamente con Dios y nuestra vida está guardada allí. Pues creo que eso es de tremenda seguridad y tremenda bendición. El hombre está constantemente buscando seguridad para su vida, ¿no? Pues su vida donde mejor puede estar es allí escondida con Cristo, juntamente con Dios, ¿no? Y quería compartiros una cosa que me pasó ahora esta semana con una hermana, ¿no? Que tiene fibromialgia y también tiene alergia química, ¿no? Y me comentaba que una amiga suya, que también era creyente, le comentaba, porque lleva muchos años que está sufriendo esas enfermedades, ¿no? Le comentaba un poco que bueno, en parte si las estaba padeciendo, era un poco porque tenía falta de fe, ¿no? Yo cuando me lo compartía, pues me quedé un poco estupefacto y no sabía, en verdad, cuando a veces comparten los hermanos intimidad y no sabes qué decir. Y dije, bueno, un poco cada uno tiene la fe que tiene, porque de hecho muchas veces tampoco uno sabe la fe que tiene, ¿no? Hasta que no es puesta en prueba, ¿no? Y la verdad es que no sabía qué contestarle. Pero bajando en el coche y meditando, yo estaba pensando, bueno, esta hermana lleva muchos años de sufrimiento, muchos años o sea, está desconcertada, no sabe por qué le está pasando eso, y muchos años, yo pienso, de incertidumbre, ¿no?
pero sin embargo sigue amando al Señor, sigue buscándole y en cierta manera le sigue alabando y glorificando en su vida, ¿no? Y yo pensaba, pues esta hermana tiene verdaderamente mucha fe, ¿no? Porque a lo mejor yo mismo hubiera tirado de toalla antes, no lo sé, ¿no? Y un poco yo pensaba que en cierta manera me da de ejemplo, ¿no? La próxima vez que hable con ella, pues intentaré transmitirle eso, ¿no? Que, que el hecho de que ella persevere en el Señor, aún sin saber todo lo que le está aconteciendo, incluso sufriendo y en cierta manera pues desconocer, pues el hecho de que permanezca muestra mucha fe, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, en el versículo Pedro nos dice que aquellos que padecen según la voluntad de Dios, a causa de él, por seguirle, por serle fiel, pues que encomienden sus almas a él, ¿no? Un poco es lo que hemos dicho, ¿no? Donde mejor pueden estar nuestras vidas, nuestras almas, nuestro ser, es en Dios, ¿no? Y dice Pablo que todo lo había estimado en este mundo como basura con tal de ganar a Cristo, ¿no? Y todo como pérdida por amor a él, ¿no? Y me gustaría finalizar simplemente con las palabras que Jesús exclamó en la cruz cuando, poco antes de morir, ¿no? Que dijo, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pues un poco eso, ¿no? Que en medio de las situaciones, por graves que puedan ser, y la de Jesús ahí en la cruz del Calvario, yo creo que es la mayor que ha experimentado un hombre en esta tierra, ¿no? Pues lo mejor que podemos hacer es encomendarnos a nuestro Padre, ¿no? Y pienso que aunque estemos viviendo esta situación que vivimos ahora, y otros hermanos en otros sitios probablemente a lo mejor peores en cuanto a que sean a lo mejor físicas, pero espirituales yo creo que las vivimos todos en todos los lados, eh, pienso que es una oportunidad para manifestar a Cristo, para proclamar el Evangelio y que Dios lo va a usar seguro para ello, ¿no? Y por otro lado, pues es una oportunidad también para que nuestras vidas las pongamos en sus manos, ¿no? Y que ese banco que es Cristo y Dios, en el que podemos guardar nuestras vidas, pues va a ser el mejor sitio, ¿no? Para que estén depositadas allí, ¿no? En las manos de Cristo y del Padre. Pues sí, Óscar, sabemos que es un banco que no quiebra, que no tiene problemas. Y cuando preparábamos esto, tú me recomendabas un himno, que es el de Su Gracia es Mayor, de Annie Johnson Flint. Lo vamos a poner ahora y lo vamos a cantar juntos. Es un himno que hemos rescatado de YouTube porque no teníamos tiempo de prepararlo, pero es un himno muy bonito y que nos habla de eso, ¿no? De que en medio de las pruebas, pues el Señor nos acompaña. Pues antes de cantarlo, Óscar, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Por favor, cuando te reúnas, aunque sea por Zoom o virtualmente con los hermanos en Montornès, comparte nuestro cariño y nuestros saludos para con toda la congregación, por favor. Ha sido una bendición, Gaby. Bendiciones. Pues muchas gracias, Óscar. Os animamos a que cantéis en vuestras casas este himno.